En este video te queremos mostrar algunas de las características que presentan los compuestos químicos inorgánicos, de manera que puedas identificar a qué familia de compuestos pertenece. La familia de compuestos inorgánicos más comunes que solemos encontrar son la familia de los óxidos, hidruros, hidrácidos, hidróxidos, oxiácidos, sales y peróxidos. Dentro de algunas de estas familias también podemos encontrar la familia de los óxidos. Se divide en óxidos básicos y óxidos ácidos. La familia de los hidruros se divide en hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Y dentro de las familias de las sales podemos encontrar las sales binarias, sales de oxoácido u oxisales, sales dobles y triples, sales neutras, sales ácidas y básicas. Para poder identificar a los compuestos inorgánicos en sus respectivas familias, debemos observar detenidamente si están acompañadas de, por ejemplo, metales o también no metales, están acompañadas de oxígeno, de hidrógeno, de algún halógeno, etc. Entonces, vamos a comenzar por la familia de los óxidos y ver cuál es la función que los caracteriza a ellos como óxidos. Los óxidos tienen la característica principal de ser compuestos binarios. Binarios quiere decir que están formados por dos elementos diferentes y que el estado de oxidación del oxígeno es siempre -2. ¿Sí? Entonces, podría haber cualquier elemento, como en este caso que vamos a llamar X, asociado a un átomo de oxígeno, a dos átomos de oxígenos o en su defecto a 3 átomos de oxígeno. Veamos ejemplos de cada uno de ellos. Tenemos un óxido de calcio, un dióxido de carbono y un trióxido de azufre. Ahora, si el óxido está asociado a un metal, se va a denominar óxido básico, como ya hemos visto, y si está asociado a un no metal, se llamará óxido ácido. Veamos las familias de los hidruros. La familia de los hidruros se caracteriza principalmente por ser compuestos binarios en las cuales uno de sus elementos es un hidrógeno. La cantidad de átomos de hidrógeno presente pueden ser 1, 2, 3, 4, dependiendo del elemento con el cual esté asociado. Estos hidruros, al igual que los óxidos, pueden estar formando un compuesto binario con un metal, el cual se llama hidruro metálico, o con un no metal, el cual se llama hidruro no metálico. Veamos ahora la familia conocida como hidrácidos. Los hidrácidos son los hidruros no metálicos que forman una disolución ácida en agua conocida como estado acuoso. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si debemos nombrarlo como hidruro no metálico o como hidrácido? Principalmente debemos tener presente el estado de agregación en el que se presenta. Si al lado del compuesto aparece AC, significa que está en estado acuoso y por lo tanto está formando una disolución ácida en agua. Allí se llamará ácido fluorhídrico. En cambio, si al lado de la estructura del hidruro no metálico aparece un estado de agregación como el gas, el líquido o el sólido, estamos en presencia de un hidruro no metálico y no de un hidrácido. Veamos ahora otra familia que son los hidróxidos. Los hidróxidos se caracterizan principalmente por la presencia del grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo presenta en su conjunto un estado de oxidación -1, el cual surge de la suma de los estados de oxidación del oxígeno y del hidrógeno. La fórmula química de un hidróxido se caracteriza entonces por la presencia del grupo hidroxilo y de un metal. Veamos ahora la familia de los oxoácidos. Esta familia se caracteriza porque en su fórmula química se presentan hidrógenos
no metales y oxígenos. La característica que presentan los hidrógenos, que forman parte de la familia de los oxoácidos, es que su estado de oxidación es +1. Veamos ahora la familia de las sales. Veamos cómo identificar la sal que se forma a partir de un hidrácido. La sal de la familia de un hidrácido se denomina sal binaria y aparece en el momento en que se reemplaza un hidrógeno de la estructura química del hidrácido por un metal. Después tenemos las sales de oxiácidos u oxisal, la cual proviene de reemplazar la cantidad de hidrógenos que tiene un oxiácido por un metal. Estas serían las formas más sencillas de reconocer la sal. Otra forma de reconocer si son sales o no es haciéndonos algunas preguntas. Muchas veces ocurre que no nos damos cuenta de qué ácido proviene una sal o qué caracteriza una sal. Entonces, a partir de algunas preguntas sencillas podríamos resolver esta situación. Empecemos con un ejemplo. Supongamos que tenemos estos dos compuestos y no sabemos qué son. La primera pregunta que me haría es, ¿son óxidos? La respuesta sería no, porque no es un compuesto binario formado por la unión del oxígeno y otro elemento. Es un compuesto ternario. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sí es un compuesto binario, pero por más que sea un compuesto binario, tampoco será un óxido porque no está formado por la unión de oxígeno y otro elemento. Sigamos con las preguntas. A ver, ¿son hidróxidos? Y la verdad que no, porque para que sean hidróxidos necesitamos que exista la presencia de por lo menos uno o más grupos hidroxilos. Y en estos dos ejemplos no se observa la presencia del grupo hidroxilo. ¿Son hidruros? No, porque no es un compuesto binario formado por la unión de hidrógeno y otro elemento. En el segundo caso, tampoco es un compuesto binario formado por la unión de un hidrógeno y otro elemento. Descartamos también la posibilidad de que sea un hidruro. Seguimos haciéndonos preguntas. ¿Son oxiácidos? No, porque no presentan hidrógenos con estados de oxidación +1. ¿Y entonces qué serán? Y bueno, si no es un óxido, si no es un hidruro, si no es un hidrácido, si no es un oxiácido y tampoco un hidróxido, entonces tendrán que ser sales. Efectivamente, son sales, ya que no presentan ninguna de las características de las familias de las que hemos visto hasta ahora. En conclusión, para poder identificar las sales binarias y las sales de oxoácidos u oxisales, podríamos establecer lo siguiente. Veamos cómo identificamos una sal ácida. Sabemos que las sales provienen de la reacción química entre un ácido y un hidróxido. Resulta que cuando balanceamos la cantidad de funciones ácidas con la cantidad de función básica, o en su defecto la cantidad de protones es igual a la cantidad de grupos hidroxilos, estamos obteniendo sales denominadas neutras. En cambio, cuando la cantidad de protones no es igual a la cantidad de grupos hidroxilos que presenta la reacción química, aparece en la estructura química de la sal un protón que proviene de la familia del ácido. Por lo tanto, la presencia de este protón indica que esta sal tiene características del tipo ácidas. Y aquí aparecen las sales ácidas, donde tienen una estructura general de la presencia de un metal, más la presencia de un hidrógeno que proviene del ácido, más la presencia de un no metal y la presencia del oxígeno. Puede pasar que dependiendo del ácido a partir del cual se formó, la cantidad de hidrógenos puedan ser 1, 2 o más en función del ácido del cual ha provenido esta sal.
Las sales dobles y triples se pueden identificar a partir de la presencia de dos aniones diferentes que provienen de ácidos diferentes y el metal, o la presencia de dos metales diferentes que provienen de dos hidróxidos diferentes y el anión. Por último, la familia que nos queda por identificar es la de los peróxidos. El grupo peroxo se caracteriza por la presencia de dos átomos de oxígenos unidos entre sí, en donde cada uno de ellos presenta estado de oxidación -1. Por ejemplo, aquí tenemos el peróxido de calcio y el peróxido de hidrógeno. Esperamos que a partir de este video puedas identificar ahora la familia a la cual pertenecen los distintos compuestos inorgánicos que te presentamos.